me gusta tener dos caminos, o agarro para un lado o agarro otro, pero es mi decisión. Ok, entonces yo le respeto su decisión. Yo voy diciendo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y usted va a ir anotando. Las presentaciones no las comparto, de una vez les digo, pero sí les digo cuáles van a ser las preguntas. Si alguien, oigan bien, si alguien en su buena voluntad, buena fe, quisiera apoyar al grupo, puede pasar esas preguntas en limpio, me las manda y yo las publico. Es decisión suya. Yo no estoy obligando a nadie. Entonces, con la finalidad de que todos, obviamente, tengamos la misma información, porque este curso se trata de apoyarles, no de perjudicarles, pero requiere pues un trabajo en equipo, no solamente mío, no solamente suyo. Su éxito, usted sabe que su éxito también depende de mí. Entonces, ¿cómo va a depender de mí? Dándole las herramientas, ayudándole, apoyándole, enseñándole cómo defenderse con sus leyes. Por ejemplo, un campesino tiene sus herramientas que son su piocha, su machete, con lo que trabaja y lo sabe usar muy bien. El asadón lo sabe jalar de cierta forma, ¿verdad? Eh, Me imagino que hay que tener alguna técnica. El doctor, obviamente, tiene su estetoscopio, obviamente tiene, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos nuestras leyes. Entonces debemos saber interpretarlas y manejarlas. Entonces voy a pedirles de favor, si alguien quiere, no es obligatorio, hacer ese cuestionario, ir tomando nota y mandármelo, lo subo. Si no, pues cada quien trabaja de forma individual y solo va anotando. ¿Estamos? ¿Listo? Chicos, jóvenes. Bueno, Silencia. Sí, licenciada, entendido. bueno. Entonces, si yo pregunta número 1, de hecho hasta esta tiene el número 1, que es un concepto, bueno, cuando yo le pregunté, mire, ¿qué es un concepto? El concepto es una idea que pues, cada persona puede abstraer. Una definición es una proposición mediante la cual se expone de manera precisa y concreta una idea. Ahora bien, si hablamos del trabajo, ahí se tiene el número 3. El trabajo, ¿qué es el trabajo? El trabajo, si lo denominamos como un conjunto de actividades que son realizadas con el objeto de alcanzar una meta. Es lo que usted y yo hacemos, porque nadie trabaja pues, por hobby, ¿verdad? Sino que todos trabajamos porque obviamente necesitamos alcanzar una meta, un objetivo, obviamente para solucionar un problema, una producción de bienes, servicios y atender las necesidades humanas. Bueno, ahora bien, número 4. Esta tiene el número 4. Concepto. Hablamos de un concepto en el derecho procesal laboral. Hablamos que es una rama del ordenamiento jurídico que regula, obviamente controla un ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social de la jurisdicción. Ahora bien, ese es un concepto, es una idea. Si hablamos una definición, aquí hablamos sobre un conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento y el orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras o interpatronales. Pregunta número 5 es la definición. Número 6, vamos a encontrar lo que es la evolución histórica del trabajo. ¿De dónde proviene la palabra trabajo? Bueno, la palabra trabajo proviene del latín, que significa laboré, que significa trabajar, laborar la tierra, según el diccionario de la lengua española. Trabajo se deriva del latín tripaliarum, que significa o implica acción de esfuerzos o actividades. En las primeras etapas de la humanidad realizaron tareas y los hombres y mujeres para supervivir, recibiendo exclusivamente, obviamente, con ellos sus alimentos, en algunos casos en lugar de proteger y protegiéndose del clima. Hay ciertas etapas dentro de la historia. Dentro de estas etapas, pregunta número 7, encontramos la prehistoria, la edad antigua, encontramos la edad media, edad moderna y la edad contemporánea. Si ustedes se dan cuenta, existe esta separación. Dentro de la prehistoria encontramos la era paleolítica, mesolítica, neolítica, edad de metales.
En la Edad Antigua encontramos la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Y en la Edad Media encontramos Bizancio, Islam, feudalismo. Y en la Edad Moderna encontramos Renacimiento y Reforma, Imperio Hispánico, absolutista francés. Y en la Edad Contemporánea encontramos las revoluciones liberales, revoluciones de industria, imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Esta es una separación. A mí lo que me interesa es que usted sepa que dentro del trabajo existe la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bueno, ya que usted sabe esa separación, pasamos a la pregunta 8. ¿Qué encuentro dentro de esta etapa de la prehistoria? Bueno, la etapa de la prehistoria, como todos sabemos, es obviamente los primeros humanos. Los primeros humanos tenían obviamente los medios necesarios para subsistir en la base de la recolección de los frutos, raíces, miel, semillas. Pero ¿qué era lo que utilizaban ellos inicialmente? Eran sus manos para poder con ello obtener sus alimentos. El tiempo fue avanzando y obviamente, pues ya con el tiempo ellos fueron ya desarrollando, obviamente incorporaron a sus herramientas ya palos, piedras con algún trabajo, los cuchillos, raspadores, punzones, armas de corto alcance. Y con ello obviamente descubrieron el fuego. En ese momento fue cuando el hombre pasó de recolector ¿a qué pasó? A cazador. Si ustedes se dan cuenta, aquí es el inicio prácticamente de todo, ¿verdad? Esa es la primera división del trabajo. Bueno, de esa etapa prehistórica, pues pasamos a lo que es la edad antigua. ¿Y qué pasó en esa edad antigua? Simple. Aquí estamos hablando que en Grecia encontrábamos lo que podíamos considerarse como primer estado esclavista. Fíjense que aquí, en esta época, fue donde en Atenas, en los siglos 5 y 6 antes de nuestra era, en Atenas vivían 90,000 ciudadanos por cada 360,000 esclavos. Entonces, de ambos sexos, es decir, que el 80% de la población ateniense estaba formada directamente por esclavos. Una acumulación tal de mano de obra era esclavista de trabajo, consigo no solo como un florecimiento del comercio y la industria, sino como una acumulación y concentración de riquezas ante de lo que es indispensable en unas cuantas manos. Aquí estamos hablando que el pleno auge del modo de aprobación esclavista trae pues aparejada una nueva mayor división de trabajo, lo que da lugar a una sociedad mucho más compleja, intes, intensificándose la lucha de las clases, produciéndose una ruptura obviamente irreversible entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. De aquí pasamos a lo que es, pregunta número 10, la edad antigua. Aquí estamos hablando que los revendedores se llamaban capelos y englobaban a los tenderos, carniceros, pescadores, taberneros, comerciantes de granos, panaderos y hoteleros. Los pequeños comerciantes tenían mala fama por estafar en el peso y las medidas. En la antigua Grecia se percibía el trabajo como algo reservado para los esclavos. Los esclavos eran los parias de la época y estaban en el último peldaño del escalafón. No eran libres tampoco, sino que pertenecían a otras personas, no tenían derechos sobre las personas, ya que sus cuerpos pertenecían directamente a sus dueños, por lo que estaban obligados a trabajar para ellos. Entonces ya pasamos de lo que es de la edad de la prehistoria, pasamos a la edad antigua, pasamos a la edad antigua, y ahora pasamos a la edad media.
En este periodo comienza con la caída del Imperio Romano. Es necesario recordar que es una época en que no pasó nada, el hombre se dedicó a pasar el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, el fenómeno social caracterizó en la Edad Media. En ese feudalismo son mini estados, son grandes extensiones de tierra en manos de un mismo estado. Al final, la Edad Media ocurrió un cambio en la concepción económica del hombre y se dejó de pensar del poder económico y se demuestra el atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal en donde muestra el poder y se da cuando se detectan bienes inmuebles, muebles de piedras, también muebles y piedras preciosas, ya que lo más preciso de acceder era esto, lo cual trae como consecuencia una clase consumista en el mundo. De ahí pasamos a lo que es la Edad Moderna. En este periodo encontramos el descubrimiento de América, lo que dio lugar a una extracción masiva de oro, de piedras preciosas. Este contiene un par de continente, un par de ser transportados a Europa, por lo cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias de la historia de la humanidad. Surge una nueva clase social, lo que es la burguesía, quien comienza a obtener un poder político mediante lo que era la corrupción. El atesoramiento de dinero, pues cambia la concepción moral del trabajo, ¿verdad? Que existía en la Edad Media. En esta época los maestros cambiaron por patronos en sentido que reconoce los aprendices por los trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el precio del mercado. Y entre el precio del mercado conseguiremos el salario. Surge la necesidad de la producción, una serie, pues obviamente aparecen las máquinas como forma de producción y a la par de ello, pues la competencia entre producciones, ¿verdad? Los riesgos de asumir lo que tiene cada patrón. De ahí nosotros encontramos una separación o una diferencia entre un oficio, una labor, una obra, una profesión. A la hora que ustedes vayan a hacer un memorial, tienen que saber si la persona realizaba un oficio, una labor, una obra o una profesión. La profesión es obviamente la ocupación principal que una persona o ejercicio de su carrera profesional puede tener, ¿verdad? Una labor, estamos diciendo que es una ocupación directamente a una determinada tarea, obviamente sin ningún tipo de continuidad. Esa es una labor. Una obra, pues aquí estamos hablando que viene de la palabra ópera, que constituye ante todo una cosa hecha por una persona con una mayor amplitud de trabajo en material y dimensión, cualquier producción que tanto constituyen obras como un objeto fabricado, como un libro escrito, como una organización creada, una enseñanza impartida. Ahora bien, un oficio sinónimo de obra, ocupación habitual, equivalente a un ejercicio de algún arte manual, la formación profesional del trabajador concentrada a una zona de la producción. Aquí estamos hablando mano de obra, obrero calificado, un peón, un soldado raso, dentro de lo que se caracteriza como oficio. Entonces, si en el examen yo le pregunto a usted, mire, deme una diferencia entre una profesión y una labor. Sí, la profesión es todo lo que una persona, por ejemplo, como tal, tiene su carrera, es el ejercicio de su carrera. Ahora una obra es algo temporal, es algo menos, es algo informal, o sea, es prácticamente, yo le pregunto una idea que usted pueda tener, su concepto de cuál es la diferencia entre labor y de obra. Pregunta número 13. Pregunta número 14. Hoy por hoy, usted sabe cuál es la clasificación del derecho procesal del trabajo. Cuando hablamos del derecho individual del trabajo, en mi código, nosotros pregunto, ¿ya actualizaron, o mejor dicho, cuáles son los 3 artículos que fueron reformados? Chicos, El número 326, 27 y El dos. 327 y 328. perdón. Me dijo 326. Sí, recuerdo que era 326. No, es 327
328 y 329. Pregunto, ¿ya arreglaron su código de trabajo o ya lo compraron? Aún no, pero sí. Vamos a hacer. Esta mañana, ahorita. Ok, pilas pues, porque vamos a ir relacionando artículos y es esencial que usted tenga su código realmente con las correcciones que usted quiera colocarlas, imprimirlas y pegarlas, o ya sea que usted quiera comprar su código. Es totalmente voluntario, yo no lo estoy obligando. Ok. Dentro de mi código de trabajo existe una clasificación, una división. ¿Cuál es esa? El derecho de trabajo colectivo e individual. Uh-huh. Ajá. ¿Qué más, Andy? Derecho colectivo del trabajo, derecho procesal individual del trabajo, derecho procesal colectivo de trabajo, derecho administrativo, derecho internacional del trabajo. Muy bien. Entonces, cuando usted agarra su código, siempre mentalice, agarra el código y mentaliza. ¿Qué es lo que voy a encontrar primero en mi código? Obviamente, ¿será que encuentro el área procesal o cuál es la primera parte que encuentro en el código? ¿Qué es lo que encuentro al principio de mi código? El área individual, ¿verdad? El área individual. Después del área individual, ¿continúa? Derecho colectivo de trabajo. Ok, colectivo. Después del colectivo, ¿qué encuentro? Procesal individual del trabajo. Pues, Procesar Procesal Trabajo colectivo. colectivo. ¿y él? ¿Qué más? Derecho administrativo. Administrativo. Ok, el área administrativa. ok, muy bien. Esto es lo que encuentro inmerso en mi código de trabajo. Pues, muy bien. Ahora vamos a ver. Pregunta número 15. Si hablamos en relación a la historia del trabajo, aquí encontramos de conformidad con la historia legislativa del país, relacionamos que el Código de Trabajo fue aprobado por el Congreso de la República. En aquel entonces, el 8 de febrero de 1947, correspondiéndole al decreto, en aquel entonces, decreto 330, ese fue el primero, y fue publicado en el Diario de Centroamérica. ¿De qué forma? Fue publicado en dos fases. Primero se publicó del artículo 1 al 190 y el 26 de febrero del mismo año el artículo 191 al 445. Esto fue entregado a los trabajadores en una fiesta cívica el 1 de mayo de 1947. Pregunta número 17. Bien, cuando hablamos de, nosotros utilizamos, sí, el derecho del trabajo, sí, el derecho laboral. ¿Será que es lo mismo? Y la respuesta es no. Solo será que podemos apagar los micrófonos si son tan amables, chicos. Ok. Si hablamos en relación a lo que es el derecho laboral, laboral, y cuando hablamos de laboral, hablamos de una ciencia, ¿sí? Es decir, que dentro de esa ciencia está inmerso que el contrato de trabajo, las relaciones de trabajo, las instituciones propias, las medidas protectoras del trabajador. Entonces, estamos diciendo que el derecho laboral es una ciencia. Ahora, cuando hablamos del derecho del trabajo, hacemos alusión a lo que nosotros hacemos, a la actividad, al objeto, ¿verdad? O sea, es lo que cuando usted vaya mañana a trabajar, obviamente eso lo es el derecho del trabajo, ¿verdad? La actividad que nosotros realizamos. Pero el derecho laboral es la ciencia directamente, el cual se constituye, obviamente, recuérdese por el contrato, la relación de trabajo, las instituciones, las medidas protectoras del trabajador. A eso es a que nos estamos refiriendo. Pregunta 17 y pregunta 18, ¿sí? Ok. Cuando hablamos en relación a las características del trabajo, aquí vámonos al artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Necesito que tengan su constitución a la mano. ¿Ya?
Ya, listo. Ok. Artículo 101. Aquí ustedes, si se dan cuenta, en esta sección octava de la Constitución, yo voy a encontrar el inicio de lo que corresponde al trabajo. Si usted se da cuenta, esta sección octava llega hasta el artículo 117, o sea que del 101 al 117, esta sección, vamos a ver, octava. Vamos a ver, régimen económico social, permítanme un segundo. Ok. Derechos civiles y políticos, encontrar... Ok. Si se dan cuenta, llega lo que es el régimen económico social. Ok. Si se da cuenta, esta sección octava es la sección directamente del área del trabajo. Acá, el artículo 101 encontramos lo que es. Si quiere, puede ir relacionándolo usted. El trabajo es un derecho de la persona, póngale número 1, de la persona, es un derecho, y número 2, es una obligación social. O sea, es un derecho, pero también es una obligación. En todo, como en todo en la vida, yo siempre le digo, tengo dos caminos, o me voy de un lado o me voy de otro, pero o es que tengo también un derecho, pero no solamente es el beneficio para mí, no, tengo también una obligación como trabajador, el cual debo de cumplir. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. Ahí usted puede venir y vamos a leer el artículo número 14 del Código de Trabajo. Váyase al artículo 14 del Código de Trabajo, por favor. Me está diciendo el artículo 14. El presente código y su reglamento son normas legales. Pero esas normas legales, ¿de qué orden son? Son públicos. Y la disposición se debe sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean, que existan o que a futuro existan en Guatemala. Entonces, toda empresa que hoy por hoy existe o que fuera creada en unos meses, en unas semanas, en unos años, se debe de adaptar a lo que es el presente código y sus reglamentos que son de orden público. A este inciso, por favor, relaciona el inciso considerando E de este código de trabajo. ¿Quién me lo puede leer? El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe de ceder ante el interés social o colectivo. ¿Ok? Entonces, si usted se da cuenta, puede relacionar el considerando E con el artículo 14 y el 14 con el 101, ¿verdad? Tiene que hacer esa relación. 101, 14, 14 relaciona con el considerando E y viceversa, ¿verdad? Considerando E, relaciónelo con el 14 y el 14 con el 101. ¿Ok? Bueno. Encontramos el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos lo que son los principios y garantías mínimas. ¿Qué entendemos por lo mínimo? Es lo esencial, lo principal, o sea, es lo que debemos de tener. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos una serie de derechos mínimos del inciso A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, hasta el inciso T. Por ejemplo,
Miremos el primero. Derecho a la libre elección del trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garantice al trabajador y a su familia una existencia digna. ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo puede explicar? Chicos. Licenciada, por ejemplo, un sueldo acorde. Sí, muy bien. ¿Será que alguien nos puede obligar a que firmemos un contrato y aceptemos el trabajo? No, licenciada. No, ¿verdad? Ok. ¿Alguien me puede relacionar este artículo con el Código de Trabajo? ¿No? Váyase al artículo 6 del Código de Trabajo. Ustedes pueden, pilas, pilas. Solo mediante la resolución de autoridad competente basada en la ley, dictada por motivos de orden público o de interés nacional, podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo como consecuencia. Ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca. ¿Continúo? No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en un uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieren contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva. Ok. Ahora yo le pregunto. Este artículo 106 me dice que solo mediante autoridad competente basada en ley dictada por motivo de orden público podrá limitar mi derecho al trabajo. Y aquí hay en el segundo párrafo un no, hasta si quieren enciérralo en un círculo. ¿Por qué? No se entenderá limitada la libertad del trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en el uso de sus derechos o en cumplimiento de las obligaciones que perciben las leyes. Ahora bien, le voy a preguntar nuevamente. ¿Será que yo, trabajador, tengo libertad a escoger mi trabajo? ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora bien, ¿esa libertad se puede ver limitada? Sí, licenciada. ¿Cómo se puede ver limitada? Pilas. Relacionen entonces sus artículos. Inciso A, el inciso 6. Todo trabajador será equitativamente remunerado salvo lo que al respecto determine la ley. Igualdad de salario, igualdad de trabajo, presentado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Perfecto, aquí me está hablando de igualdad de salario. Me está hablando de salario. ¿Cómo puedo fundamentar esa parte con el código? Pilas, váyase al artículo 103 del Código de Trabajo. Y me lo lee. ¿Se lo leo, Nick? Sí, solo creo que está pasando, no sé si escuchan una banda afuera de mi casa. Esperemos un momentito, sí, solo está pasando. Denme un momentito. Ok, denme un momentito.
Lick, buenas noches. Mientras, si gusta, ¿será que paso la asistencia? Sí, porfa. Va, voy. Philip, voy Prosigue. a artículo 103. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural, y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Ujú. Esta fijación debe también tomar en cuenta si los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, y ha de hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, por tarea, por precio alzado o a destajo. Únicamente, Liz. Ok, entonces el inciso C yo lo puedo relacionar con el artículo 103 que me está hablando que debe existir una igualdad de salario para cada trabajador, ¿verdad? Ah, bien, ahora el inciso D, obligación de pagar al trabajo en moneda en curso legal. ¿Cómo puedo sustentar eso en el código? ¿Qué artículo podemos sustentarlo? Váyanse al artículo 90 y ¿qué dice? ¿Cómo es la forma de esa moneda que me dice la Constitución? Concurso legal. Cursos legal. Debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se presentáis sustituir la moneda. Muy bien. Si hablo de la embargabilidad de salario, ¿cómo puedo sustentar según el Código de Trabajo? Váyase al artículo 96. Medidas de protección al salario. Se declaran embargables los salarios mínimos, los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Obviamente, si se dan cuenta, nuestro código, pues esta parte, a mi criterio, deberían de reformarla, ¿verdad? Porque estamos hablando que ese tipo de salario, pues ya no lo tenemos. En el artículo 97 encontramos, no son, obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta que un 50% para satisfacer las obligaciones de pagar alimentos, prestaciones o lo que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. En el siguiente párrafo encontramos los embargos por alimentos. Los embargos por alimentos tendrán la prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrá hacerse efectivo 2 embargos de forma simultánea. La proporción indica que este artículo, en la proporción del citado del 96, pues cuando se hubiere cubierto la proporcionalidad máxima que indica el artículo citado, últimamente solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Ok, cuando hablamos en relación a lo que es el salario mínimo, ¿dónde lo podemos sustentar? ¿Dónde podemos sustentar el salario mínimo? Artículo 91 del Código de Trabajo. ¿Qué dice? Dice, el monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con el capítulo siguiente. Muy bien. Ok. También podemos hablar de las jornadas ordinarias. Ahí citamos el artículo 121, 116, 117,
del Código de Trabajo cuando hablamos de las jornadas. ¿Qué tipos de jornadas encontramos? Encontramos del 116, 117, 18, 19. Tenemos la jornada ordinaria, la jornada mixta Ujú, y la jornada nocturna. ujú. La jornada, ok. Perdón, ordinaria, Ajá. sí, sí sería diurna, perdón. Ordinaria, diurna, mixta. Ok, Ujú. miren pues. La jornada, hay dos tipos de jornadas. La jornada ordinaria de trabajo efectivo llamado diurno. ¿Qué es la diurna? La mañana. Ok. Si hablamos en relación a que no debe de exceder un total de 48 horas a la semana. Y la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno, ¿qué entendemos por nocturno? De noche. Ok. ¿Y qué entendemos por trabajo efectivo? Es la que se ejecuta fuera de los límites de tiempo, licenciada. ¿Fuera? Fuera de los límites de tiempo No. de la jornada ordinaria. Trabajo efectivo. Es la que se efectúa en un tiempo determinado, licenciada, pero que no cumple con los estándares que marcan las otras jornadas. ¿Podría ser los horarios mixtos, licenciada? Váyase al tercer párrafo del artículo 116. Póngale en grande, trabajo efectivo. Es la hora que usted pertenezca en su trabajo, la hora que esté haciendo la labor, ¿verdad? Ok. Dentro de esas jornadas existen, obviamente, los horarios. Encontramos el trabajo diurno, nocturno, ¿y qué más encontramos? El Trabajo efectivo. no. Dijo Diurno, jornada ordinaria de trabajo nocturno. efectivo. ¿Y cuál falta una jornada? Las mixtas. Las Excelente. mixtas. Son 3 jornadas, ¿sí? En las mixtas corresponden, si hablamos que la diurna es en la mañana, la nocturna es en la noche. Si hablamos en relación a la mixta, ¿a qué se refiere? Donde hay 13 horarios laborales, licenciada. Por ejemplo, ¿Qué dice el tercer párrafo del artículo 117? ¿El diurno y el nocturno sería? No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se elaboren 4 o más horas durante el periodo. Ok, aquí me está dando la respuesta sencilla. Entonces, ¿en qué consiste la jornada mixta? Digamos que consiste en las 8 horas de trabajo que hacen, digamos, todo el día, digamos. Leamos otra vez. ¿Qué dice el tercer párrafo? No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta, en que se elaboren 4 horas durante el periodo ¿4 nocturno. horas Por qué? ejemplo, 4 o más horas durante el periodo nocturno. Puede ser 4 horas de las 0 horas para las 4 de la mañana y posterior de las, pongámosle, de las 12 del mediodía para las 4 de la tarde. Ok. Miremos cuál es el horario de la diurna. ¿Cuál es el horario de la diurna? ¿Cuál es el horario de la diurna? De 6 de la mañana a 18 horas. ¿Cuál es la jornada nocturna? De las 18 horas para las 0 horas. No.
No, 6 de O la... agarra para las 6 de la mañana. Ujú. Ojo. La mañana, el trabajo de la mañana consiste, dan las 6 de la mañana, empieza la jornada diurna, a llegar a las 6 de la tarde, las 18 horas, donde empieza la jornada nocturna, a las 18 horas y finaliza a las 6 de la mañana, ¿sí? Bueno, ya tenemos esa división entre diurna y nocturna. Ahora bien, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque a la hora que hagamos nuestros memoriales, debemos plasmar en qué tipo de jornada la persona trabajaba. Por eso que estoy tocando esta parte del área sustantiva que ustedes ya lo deberían de haber visto. Ok, entonces, resulta que existe otra jornada mixta, artículo 117. No puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder un total de 48 horas a la semana. La jornada mixta es la que se ejecuta durante el tiempo que abarca parte del periodo, ¿qué? Parte del periodo. Nocturno. Diurno y parte del periodo nocturno. Ok. Entonces, tiene que estar en el ínteris de qué? Chicos, Una parte de cada periodo, licenciado. una parte de cada periodo. Si estoy diciendo que de las 6 de la mañana a las 18 horas es la diurna y la nocturna estoy diciendo que son las 18 horas a las 6 de la mañana siguiente, significa que esa mixta tiene que abarcar que la persona trabaje de qué? De las 17 horas o que, no, que trabaje desde las, ¿qué? Las 14 horas a, sumémosle, A 10 de la noche. mixta, abarca de los dos, a eso se refiere. ¿Ahora sí? Sí, Ok, vale. A eso se refiere el periodo mixto. Bueno, entonces, ahora bien, vamos a la Constitución nuevamente, donde dice, el derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo, ¿cómo lo podemos sustentar con el Código de Trabajo? Váyase al 126 y me dice qué dice. Chicos. 126 del Código de Trabajo. Sí. Indica, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Ok, entonces, pregunto, ¿cuál es, a qué tiempo tiene derecho a descanso después de una semana de trabajo? A un día. Ok, entonces relacione el inciso H con el artículo ¿qué? Chicos. 126, licenciada. Bien. Vamos con el inciso I, derecho a trabajar. Aquí estamos hablando de las vacaciones. ¿Con qué artículo lo puedo relacionar? 130. ¿Qué dice? Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Excelente. Si yo le pregunto, Maynor, si yo he elaborado 152 días
quiero saber cuántos días de vacaciones me corresponden. ¿Cuántos me diría usted? Y, a ver, no sé. Son como 5 días, ¿no? No. Como 5 o 6 días. 7, licenciado. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién dijo 6? Que son 15 por cada año. Miren, pues, Licenciada, ¿no se hacen los 152 días divididos 7 días de la semana? Ok. Pregunto. No. Porque entonces le Agarre correspondería. su calculadora. Vamos a La ver. tengo en la mano. A ver. Miren, pues, agarre 152 días multiplicado por 15, que son los 15 días a los cuales dice el código, que es el artículo 130, ¿va? Y lo que lo dé, divídalo dentro de los 365 días del año. ¿Cuántos días tengo derecho? Son 6 días. Muy bien, Eric. 100 puntos. Ahora ya saben. Háganme favor, coloquen esa fórmula en su código. Pilas, acuérdese que su código es un machete, es lo que usted va a venir y va a decir en la demanda cómo puedo plasmar cuántos días le estoy pidiendo que me pague y todavía falta que saquemos la otra fórmula de cómo sacar cuánto nos deben en dinero. Bueno, pero vamos paso a paso, pero necesito que le piquemos un poquito para poder ir avanzando, ¿sí? Solo repite una vez más, Víctor, por favor. ¿Qué cosa? La fórmula. Ok. Los días que yo llevo trabajando, en este caso el ejemplo son 152 días, por los 15 días que dice el artículo 130, dividido los 365 días del año. Eso es en días. Después tenemos que sacarlo en dinero. Vaya, pero eso es cuando vamos a hacer el memorial. Pero necesito que me ayuden a avanzar un poquito, ¿sí? Vaya. Cuando hablamos de el inciso J, del aguinaldo, ¿cómo lo puedo fundamentar? Perdón, chicos, ya son las 8 de la noche. Yo ya no, si no, no los dejo cenar. Si quieren, seguimos el lunes. Pero miren, pues, lo que estaba tratando de hacer es agarrar cada uno de los incisos para que usted sepa cómo fundamentar sus memoriales. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, como les dije, ser un monólogo. No me interesa. Yo lo que quiero es enseñarles a que ustedes, la verdad, y de una forma coloquial se lo estoy diciendo, que aprendan cómo ganar dinero. Esa es mi forma de enseñar. Cómo usted pueda venir y pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, lamentablemente solo tenemos un mes. Me gustaría que esto fuera de un semestre, que abarcamos mucho más, ¿verdad? Que obviamente, pues yo le digo, mire, cómo hacemos el encabezado memorial, cómo vamos, pero no hay tiempo. Entonces, vamos con lo esencial, vamos en marcha, pero mi intención es que si usted está demandando, al finalizar, ¿qué artículos voy a citar? Saber, así como les dije aquel meme que dice, yo solo sé que tengo derechos, ahí está en el código de trabajo, ahí dice que está, pero no sé dónde está. No, yo no quiero eso. Yo quiero que si usted va a hacer su demanda, usted sepa cómo fundamentar, qué leyes citar, qué artículos citar. Esa es mi intención. Va a ver, le prometo, que así como les exijo, usted me lo va a agradecer al finalizar el curso. Y solo tenemos un mes. Y hubiera sido excelente tener 6 meses, pero no. Entonces, sobre la marcha vamos, forzada, pero vamos. Sobre una observación, les recuerdo que mañana tiene que estar dentro de Claro. Mañana en el horario de clase va a tener sus primeros 10 puntos de zona. Si usted quiere, hace el trabajo. Si no quiere, no hace el trabajo. Es decisión suya. Estamos haciendo un cuestionario para nuestro parcial, para estar obviamente tener sobre qué vamos a examinar. ¿Sí? Ok. Entonces, para no perjudicar a nadie, no es mi intención. Sí les exijo porque quiero que aprendan a trabajar, a producir, obviamente haciendo un buen trabajo. Esa es la condición.
Pero para saber eso, les tengo cuando uno sostiene un cuadro, ¿qué hace? Ahí los hombres son los que me van a ayudar. ¿Cómo se llama esa cosa que se mete en la pared para que el tornillo no se zafe? ¿Cómo se llama? Tarugos. El tarugo, excelente. Meto un tarugo. Y después meto un tornillo, una tuerca. Pero tengo un desarmador. Yo he visto, yo no lo he hecho, yo lo he visto. Pero para que mi cuadro tan hermoso, tan lindo, mi reloj no se caiga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Atornillar. Tengo que ejercer presión. Si ejerzo presión, queda seguro y por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi cuadro? No se va a venir. Pero si, ¿qué hago? Solo meto el tarugo y medio pongo ahí el tornillo al Y y todo, ¿qué va a pasar? Se va a venir mi cuadro tan hermoso, se va a venir mi reloj y se va a hacer pozoles. Y eso es lo mismo con la vida. Y perdón que a veces sea que hable de una forma hipotética, pero lo comparo con la vida, con nuestro trabajo. Entonces, si ejerzo presión, es para que usted haga un buen trabajo, para que al menos lo poco, lo mucho que miremos acá esté bien fundamentado. Esa es mi intención. Entonces, por favor, yo los quiero mucho, los apoyo un montón, pero también quiero su compromiso. Entonces, nos vamos a ver mañana en el horario de clase. No vamos a recibir la clase, sino que vamos a trabajar para que usted tenga su derecho a su zona. Y el compañero que les está pasando la asistencia, él le va a tener una ponderación esa asistencia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Entendidos? Lisa, solo para confirmar, mañana hay que subir un cuestionario en el espacio de la clase, ¿correcto? Mañana, es una prueba. Mañana le voy a poner una hoja de trabajo. Eso sí, ¿qué va a pasar si usted se me pasa del horario establecido? Ya no lo acepta. Ok. Están todos notificados y todos entendidos. Entonces, tome su tiempo, ponga un cronómetro, ponga un reloj, ponga una alarma, ponga... ¿Por qué? Porque cuando usted lleve un memorial a un juzgado, le van a decir tiene plazo de 24 horas. Si usted llega a las 26 horas y el plazo es en horas y llega a las 26 horas o inclusive 24 horas y media, ¿qué va a pasar? Precluyó. Así, como, aunque los abogados lloren, pataleen, digan excusas, siento, precluyó. Acostumbrémonos en clase, formémonos en clase para que el resultado sea bueno en nuestro trabajo. Entonces, esa es parte de la formación. Entonces, el día de mañana, con todo gusto se lo subo, usted trabaja, lo entrega y toma asistencia y listo, no hay ningún problema. Ya hicimos nuestra primera hoja. ¿Ok? Deseo un feliz fin de semana. Los quiero mucho y vamos a darle duro la otra semana, ¿verdad? Para ir avanzando. ¿Ok? Nos vemos. Se cuidan. Ay, licenciada. Gracias, Vic. Feliz noche. Feliz noche. No tenemos dudas. Licenciada, Siempre en el horario de 4 a 6, ¿verdad? Sí, en el horario de... Ahí se los voy a colocar. Gracias. licenciada, disculpe, fíjese que a mí me quedó duda cuál era la pregunta 10 y la 16 del cuestionario. Esas no sé, las perdí. ¿10? Sí, la 10 y la 16. La 10 era sobre la edad antigua. La edad antigua. Ay, es que yo la puse como 9. Ok. Y la Entonces, ¿cuál era la 9? 16, Disculpe. la 16, Las diferencias del derecho laboral y el derecho de trabajo. ajá. Ah, gracias, gracias. Okay. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Entonces, si alguien quiere compartir el cuestionario como aportación a sus compañeros, enhorabuena. Acuérdense que para mí, ustedes no son alumnos, somos un equipo. Entonces, si alguien lo quiere trabajar y me lo quiere mandar, ustedes tienen mi WhatsApp. Fíjense que para mí, hasta se los puse ahí en Classroom, ahí está. ¿Tiene duda? Escriban. Si no le contesto inmediato, en transcurso de le contesto, pero le contesto. Si usted me quiere llamar, llámeme. Si estoy ocupada, le digo, regáleme unos minutos y le devuelvo la llamada. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ahí estoy a la orden. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí estamos, ¿sí? Ok.
Nos vemos pues. Se cuidan. Los quiero mucho. Linda, feliz noche. Igualmente. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Bendiciones. Feliz noche para todos. Hasta luego.